No creo que la situación se resuelva solo con bombardeos u operaciones militares. Este es el punto claro de Emmanuel Macron. Mientras el mundo parece estar dividiéndose de nuevo en dos bandos, como si regresara a la época de la Guerra Fría, hay un nuevo movimiento que poco a poco se está formando. Una gran coalición de países que no quieren elegir entre las dos superpotencias. Desde Seúl hasta París está empezando a formarse una nueva fuerza en el mapa global. En este punto Macron puso a Donald Trump en una situación difícil con dos movimientos importantes. Pero antes de continuar, por favor dale like a este video, eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. El primero fue en el estrecho de Hormuz. Macron logró algo que Trump no pudo hacer, incluso teniendo todo el poder militar. Y eso fue sin disparar ni una sola bala. El segundo paso tiene un efecto más profundo. Esto tiene la capacidad de cambiar el equilibrio de poder en todo el mundo. A través de un manifiesto, Macron hizo un llamado a las potencias medias para unirse bajo una alianza liderada por Europa. El objetivo es formar una tercera fuerza que no dependa ni de China ni de Estados Unidos. Aquí comienza la lucha más grande entre Macron y Trump, desde el estrecho de Hormuz hasta Asia-Pacífico. Con la llegada de abril de 2026, el estrecho de Hormuz ya no es solo una simple ruta para el petróleo. Se ha convertido en un lugar donde se ponen a prueba dos visiones diferentes de liderazgo. Por un lado, hay un bloqueo militar y una fuerte presencia de Estados Unidos. Por el otro lado, hay un enfoque diplomático impulsado por Europa. En lugar de disminuir la tensión, la situación se ha vuelto aún más peligrosa y es imposible predecir lo que sucederá después. En medio de esta situación entró en juego el plan europeo de Macron, un plan que no se basa en la fuerza militar, sino en la estrategia y la diplomacia. Según él, hay una razón. La razón por la que Europa se está volviendo más atractiva como socio, porque es más simple, más moderna y, sobre todo, predecible. En un mundo lleno de cambios repentinos, ser predecible se convierte en una gran ventaja. El 3 de abril de 2026 por la mañana, un gran barco de carga llamado Krivi, con bandera maltesa y propiedad de la compañía francesa CMA-CGM, entró en las peligrosas aguas del estrecho de Hormuz. Este evento causó temor. Se registró como el primer barco occidental en cruzar el estrecho después del aumento de tensiones con Irán. A primera vista, parecía solo el simple paso de un barco. Pero al analizarlo más a fondo, está claro que esto representa un gran desafío a la posición de Donald Trump en la región. Esto demostró que Emmanuel Macron puede proteger los intereses de su país sin depender del plan de Estados Unidos y sin apoyo militar de ellos. Detrás del paso seguro del barco hay un juego diplomático más profundo que Francia llevó a cabo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 2 de abril de 2026, la administración de Trump, junto con sus aliados árabes, intentaron establecer una base legal para sus operaciones militares. Ellos presentaron un borrador de resolución que permitiría el uso de la fuerza en el estrecho de Hormuz, utilizando todos los medios necesarios, pero en un movimiento inesperado, Francia se alió con Rusia y China para vetar la resolución. Mientras Trump se enfrentaba a un estancamiento militar, Macron encontró una nueva manera de actuar. En este punto, lo que ocurrió en el estrecho de Hormuz puede considerarse una victoria diplomática para Macron sobre Trump, pero sus movimientos no terminaron ahí. El paso realmente más importante ocurrió el 3 de abril de 2026, cuando se paró en el escenario en Seúl y presentó un mensaje más profundo en contra de las políticas cambiantes de Washington. Según él, no quieren depender de la dominación de China y tampoco quieren estar demasiado expuestos a los movimientos inciertos de Estados Unidos. No solo presentó una idea, también ofreció una alternativa concreta para los países que no quieren elegir entre las dos superpotencias. Una nueva dirección para las potencias intermedias en contra del estilo de liderazgo de Donald Trump, que se basa en la fuerza y decisiones rápidas. En este punto está claro por qué hay espacio para una cooperación más profunda entre Corea del Sur y Francia. Si ambos llevan esta agenda y logran incluir a otros países de Europa junto con Canadá, Japón, India, Brasil y Australia, poco a poco se va formando un tercer camino. Una dirección para los países que no quieren depender de China y tampoco quieren alinearse automáticamente con Estados Unidos. Estas palabras parecen una declaración tranquila, pero en realidad es una fuerte crítica a la perspectiva de la administración de Donald Trump, como si el mundo solo tuviera dos opciones:
si eres aliado o enemigo. Aunque esta idea tiene raíces en la historia, el plan ahora es más grande y más ambicioso. En 1961, Joseph Broz Tito de Yugoslavia, Jawaharlal Nehru de la India y Gamal Abdel Nasser de Egipto fundaron el movimiento de países no alineados. Su objetivo era unir a los países que no querían elegir entre las dos superpotencias durante la Guerra Fría, pero en realidad este enfoque resultó ser pasivo. La mayoría de los países miembros tenían un poder económico limitado, por lo que fueron fácilmente influenciados por las superpotencias. El modelo que ahora impulsa Emmanuel Macron es diferente. No se trata simplemente de neutralidad, se trata de una postura activa y de construir un sistema contra la excesiva influencia de los países poderosos. Y los países que quiere incluir no son cualquiera. Japón es una de las economías más fuertes del mundo y un líder en tecnología avanzada. Corea del Sur, por su parte, es un centro de semiconductores. La producción de semiconductores es crítica en la cadena de suministro global. India tiene su propia capacidad nuclear y una población enorme que supera los 1.000 millones. Australia es importante para el suministro de minerales críticos y para la seguridad en la región del Pacífico. No son países pequeños. Estos son países poderosos que pueden cambiar el rumbo del mundo y, según Emmanuel Macron, es momento de que ellos lideren frente a las dos grandes potencias. En 1961, Estados Unidos y la Unión Soviética consideraron peligrosa esta idea, porque si las potencias intermedias actúan de manera independiente, se romperá el control de las superpotencias sobre el mundo y perderán su monopolio de influencia. Ahora está claro que Emmanuel Macron está interpretando la frustración de muchos países, especialmente debido a las amenazas de aranceles y la presión en materia de seguridad de Donald Trump. Por eso su llamado no es solo a la neutralidad. Él anima a estos países a adoptar una postura activa y ser capaces de luchar incluso contra ambos bandos. En su gira por Asia, Macron dejó en claro esta estrategia. Es como un plan cuidadosamente tejido que va desplegando poco a poco en cada país que visita. El 1 de abril de 2026, durante su visita a Japón, hizo declaraciones que parecían suaves, pero en realidad era una crítica directa a la política exterior de Trump, un estilo de liderazgo que puede cambiar en cualquier momento, incluso solo a través de las redes sociales. Según Macron, Europa puede ser más lenta en comparación con otras regiones, pero hay algo de lo que puede estar orgullosa, y es ser predecible. Sabes cuál será su postura, y en el mundo del capital, la tecnología y los negocios no les gusta la incertidumbre. Aquí, Macron posiciona a Europa como un socio confiable y estable. En medio de los movimientos caóticos de Washington, él ofrece a París como un aliado seguro y estable, más simple, más tranquilo, pero un compañero mucho más confiable. Esto también se puede ver en su postura sobre Irán. Frente a las cámaras, describió claramente la diferencia en sus puntos de vista. Según él, el régimen de Irán es malo, no hay discusión al respecto. Pero él no cree que la situación se resuelva solo con bombardeos u operaciones militares. Mencionó lo que pasó en Irak, Afganistán y Libia. Después de 20 años todavía no ha sucedido. El resultado de este enfoque no fue bueno. Para Macron, esto es una clara prueba de que el uso de la fuerza tiene sus límites. En este punto, es como si estuviera desmantelando la creencia de Occidente de que la intervención militar es la solución para todo. Y la diferencia entre los dos líderes se vuelve aún más clara. Por un lado, hay una estrategia enfocada en la fuerza y la presión. Por el otro lado, hay un enfoque basado en la estabilidad, la diplomacia y planes a largo plazo. Aquí se puede ver cuán grande es la brecha entre sus perspectivas de liderazgo. La estrategia de Emmanuel Macron no consiste simplemente en alejarse de la política cambiante de Washington. También es la construcción de un sistema concreto que pueda hacer frente al dominio económico de China. El primer paso de este plan se dio en Tokio antes de su discurso en Seúl. El acuerdo entre Japón y Francia, firmado del 31 de marzo al 1 de abril de 2026, no es algo simple. Tiene un significado más profundo. Se centra en los elementos de tierras raras que son importantes para la tecnología moderna y la industria de defensa. Sin estos, se detendría la producción de electrónica avanzada y de los sistemas que se utilizan en todo el mundo. Actualmente, China controla el 70% de la producción global de minerales en bruto y el 90% de los productos refinados. Esto significa que Pekín tiene la capacidad de detener la producción de alta tecnología de otros países en muy poco tiempo. Aquí es donde entran las acciones de Francia y Japón. Su objetivo es romper este gran control y reducir la dependencia de un solo país. A través del proyecto de refinería Comag en Francia,
que se espera que esté operativo antes de que termine el 2026, Japón tendrá la capacidad de obtener el 20% de los elementos de tierras raras pesadas que necesita de una nueva fuente. Para Roland Lescure, el mensaje es claro. Ya no se puede depender de un solo país, especialmente de China. Esto no es solo una simple decisión de negocios. Es una clara declaración de independencia estratégica en una época en la que la economía se está convirtiendo en un arma. Debido a las restricciones anteriores de China sobre las exportaciones hacia Japón, este acuerdo se vuelve importante como un salvavidas para su industria. Pero el impacto va aún más profundo. No se trata solo de China, sino también de su relación con Estados Unidos. Países como Japón y Corea del Sur han estado durante mucho tiempo en medio de una situación difícil. Ellos dependen de Estados Unidos para su seguridad, mientras que dependen de China para su economía. Es un equilibrio delicado que han estado soportando durante mucho tiempo. Y esto se ha vuelto aún más difícil debido al enfoque de la administración de Donald Trump hacia sus aliados. Es como si tuvieran que pagar a cambio de protección, lo que los pone aún más en una posición incómoda entre los dos socios. En esta situación se vuelve aún más claro por qué estos países buscan una nueva dirección. Un camino en el que no tengan que elegir entre dos fuerzas poderosas. Un camino que les da control de su propio futuro. Mientras Washington utiliza la presencia militar como moneda de cambio, China utiliza la cadena de suministro como arma. En medio de estos dos surge una nueva dirección como alternativa. Un tercer camino para los países que llevan mucho tiempo buscando una alternativa. Una dirección estable y confiable que no depende de las decisiones cambiantes de Donald Trump y que tampoco está atada al control de China. Esto comenzó con los elementos de tierras raras, pero ahora se está expandiendo a la inteligencia artificial, el espacio, la energía nuclear y la defensa. Esto muestra que ya no es suficiente para Estados Unidos asustar a sus aliados para que sigan alineados con él. También necesita brindar respeto y consistencia. Cuando se juntan todos los movimientos de Macron, hay un mensaje claro que poco a poco va surgiendo. Un mensaje que resulta incómodo para Washington. La política exterior de Estados Unidos ya no está siendo rechazada por sus enemigos, sino por sus propios aliados. Y esto no es solo una opinión personal de Macron. Incluso el liderazgo civil y el mando militar de Francia están alineados en esta posición en contra de la estrategia de Estados Unidos. El hecho de que haya altos funcionarios de un aliado de la OTAN que abiertamente cuestionan la política de Washington en Medio Oriente demuestra cuán profunda es la pérdida de confianza dentro de la alianza. El veto que ejerció Francia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se convirtió en un símbolo claro de esto. Al interactuar con Rusia y China, eliminó la base legal que la administración de Trump buscaba para el uso de la fuerza en el estrecho de Hormuz. En un instante, al cambiar la dinámica de las alianzas, la línea antes clara entre bandos se volvió mucho más complicada. La solución habitual de Washington de recurrir al despliegue militar se topó con un obstáculo importante. Un obstáculo que no fue levantado por el enemigo, sino por su propio aliado. Esto puede recordar lo que sucedió antes de la guerra de Irak en 2003, pero la situación ahora es más profunda. Ya no es una oposición aislada, ahora es un cambio estructural en la forma en que los países ven el poder y las alianzas. En 2003, la oposición solo se centró en una operación en particular, pero ahora, en 2026, la misma manera en que Estados Unidos usa su poder está siendo cuestionada. El significado del poder está cambiando. Mientras la administración de Donald Trump intenta controlar el mundo mediante sanciones, portaaviones y aranceles, Emmanuel Macron está adoptando una estrategia diferente. En lugar de usar la fuerza, él está construyendo una red más fuerte y duradera a través de la diplomacia y la estrategia geoeconómica. Él demuestra que hay una alternativa a la vieja visión de Washington de que si no eres aliado, eres enemigo. Pero este camino tampoco es fácil. Países como Japón y Corea del Sur no pueden simplemente romper sus lazos de seguridad con Estados Unidos, especialmente mientras persista la amenaza de Corea del Norte con capacidad nuclear. Sin embargo, la incertidumbre causada por las acciones de Trump está empujando poco a poco a estos países a acercarse a la visión de Macron. Y esto ya se puede ver incluso en el movimiento del mercado. Según los datos de Polymarket, hay un 72% de probabilidad de que Trump llame a Macron antes de que termine el mes para arreglar la situación.
Esto muestra que poco a poco se está perdiendo la creencia de que el mundo necesita a Estados Unidos de la misma manera que antes. Y la acción de Francia ha causado una presión seria dentro de la Casa Blanca. Ahora la pregunta es más profunda. ¿Es esto solo una advertencia temporal para Trump o es el comienzo de un cambio permanente en el sistema global? Por ahora hay señales de que esto no es solo un simple acontecimiento, sino que hay un cambio más profundo ocurriendo. Primero, este tipo de movimiento no es nuevo para Francia. Esto es parte de su creencia de larga data en la autonomía estratégica. Esto viene desde la época de Charles de Gaulle, quien se retiró de la estructura militar de la OTAN en 1966 y fue seguido por Jacques Chirac, quien se opuso a la política de Estados Unidos en 2003. Pero hay una gran diferencia ahora. Macron no está solo. Él está tratando de darle forma y solidez a esta idea a través de una coalición que se extiende desde Japón hasta India. Un grupo de países que representan una gran parte de la economía global y pueden cambiar el rumbo del mundo. En segundo lugar, estas medidas están respaldadas por fundamentos económicos concretos. El acuerdo sobre elementos de tierras raras y la diversificación de las cadenas de suministro, que alcanzan miles de millones de dólares, no son simplemente declaraciones políticas. Esto no se puede revertir solo por decisiones cambiantes de los líderes. Es una política a largo plazo de los países. En tercer lugar, y quizás lo más importante es el momento adecuado. La crisis en Irán mostró lo débiles que son las políticas basadas únicamente en la fuerza y el poder de la administración de Donald Trump. La situación en el estrecho de Hormuz se ha convertido en un símbolo claro de esto. Mientras los barcos europeos que pasan mediante la diplomacia continúan comerciando sin problemas, los barcos que dependen de la protección de las poderosas flotas estadounidenses quedan atrapados en el bloqueo. Aquí se ve una nueva realidad. La fuerza militar no es suficiente para garantizar la seguridad de las rutas comerciales. Y un detalle importante se vuelve aún más claro. Los propios aliados de Estados Unidos están eligiendo tomar rutas más seguras basadas en la diplomacia, no en el poder militar de Washington. Esto muestra cuán grande es el cambio en la perspectiva de los países que antes estaban sólidamente alineados con Estados Unidos. En el siguiente paso, es probable que Emmanuel Macron lleve esta idea a un escenario más grande. Es posible que esto se presente en la cumbre del G7 programada para junio de 2026. Cuando eso suceda, la administración de Trump podría enfrentar un desafío aún mayor proveniente de sus propios aliados, dentro de las mismas instituciones que ellos mismos crearon y han liderado durante mucho tiempo. Y si miramos hacia atrás en los acontecimientos, es posible que el 3 de abril de 2026 sea recordado como un día importante en la historia, un día que marcó el final de una era y el comienzo de una nueva época en el equilibrio de poder en el mundo. Esa mañana, un barco de carga francés pasó silenciosamente por el estrecho de Hormuz, un simple movimiento logrado por la diplomacia, que los poderosos portaaviones estadounidenses no pudieron conseguir usando la fuerza. Y en la tarde de ese mismo día, desde Asia, Macron transmitió su mensaje al mundo, una declaración clara de que ya no lo aceptarían, volverse subordinados a las dos superpotencias. El paso por el estrecho de Hormuz se convirtió en el símbolo del problema y el manifiesto que él presentó marcó el rumbo del nuevo mundo. El acuerdo sobre los elementos de tierras raras sirvió como base, mientras que el veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se convirtió en la protección legal de todo el plan. Juntas, estas medidas muestran lo débil que se ha vuelto el antiguo modelo de Estados Unidos de nosotros lideramos, ustedes siguen, que ha existido durante 80 años. Bajo el liderazgo de Donald Trump, esto ha ido desapareciendo poco a poco. Ya no es el mundo que antes estaba controlado por una sola dirección. Tampoco basta con simplemente mostrar fuerza para mantener la influencia. A diferencia del movimiento de países no alineados pasivo de 1961, lo que vemos ahora es un desafío activo tanto contra Estados Unidos como contra China. Y lo más importante, los países que lideran esto no son débiles. Estos son países con armas nucleares, con capacidad en inteligencia artificial y con economías fuertes. Ahora la pregunta ya no es si hay un cambio. La pregunta es qué tan profundo será y cuánto tiempo durará. Solo el tiempo dirá si la diplomacia cuidadosa y elegante de Emmanuel Macron dará lugar a un nuevo orden mundial. Pero hay algo que ya está claro. El mundo en el que las potencias medias simplemente seguían cada movimiento de Washington está desapareciendo poco a poco. Ahora están eligiendo trazar su propio rumbo, su propio sistema, su propia protección. Y en ese proceso se está formando un nuevo equilibrio de poder en el mundo,
un mundo al que Estados Unidos no está acostumbrado a enfrentar. Ahora, en medio de este cambio queda una pregunta. ¿Qué opinas de este nuevo juego de diplomacia, donde la influencia de Estados Unidos está disminuyendo y las potencias intermedias están empezando a forjar su propio camino? Y si seguimos esta dirección, hay otro cambio silencioso que no se nota de inmediato. La lucha se está desplazando de la acción a la influencia. Antes la pregunta era, ¿quién tenía más barcos? ¿Quién tenía una presencia más fuerte? Pero ahora es más importante quién puede convencer a los demás, quién puede mostrar más estabilidad, quién puede ofrecer un rumbo estable. Y aquí es donde lo que hace Macron se vuelve crítico. Él no controla el mar, pero poco a poco está ganando la confianza de otros países. Y cuando un país empieza a confiar en otro sistema, su comportamiento cambia. Ya no seguirá simplemente a su antiguo aliado. Ya no entrará de inmediato en una pelea. Elegirá la opción más segura. Ahora pensemos en el efecto de esto a largo plazo. Si este enfoque continúa, es posible que el mundo ya no siga una sola dirección. Ya no solo serán Estados Unidos o China, habrá un tercero. Y cuando eso suceda, cada decisión será mucho más complicada. Habrá más reflexión, más equilibrio y menos alianzas rápidas. A primera vista, esto parece más caótico, pero si lo miramos más a fondo, es posible que esto sea lo que reduzca los enfrentamientos repentinos, porque si no hay una sola potencia dominante, no habrá quien siga fácilmente. Y cuando no hay alguien a quien seguir fácilmente, todos se vuelven más cautelosos. Ahora, hay otro efecto que debemos observar: el cambio en el significado de aliado. Antes era claro, había aliados y había enemigos, pero ahora hay países que son aliados en un aspecto, pero no en todo. Puede que sean socios económicos, pero no aliados militares. Puede que estén de acuerdo en el comercio, pero no en la estrategia. Y esta es la nueva realidad, más flexible, más incierta. Pero cada país tiene más control, y en este tipo de situación, los países que saben equilibrar se vuelven más fuertes. No es el más fuerte, sino el que mejor sabe adaptarse. Al final volvemos a la misma pregunta. En un mundo que ya no es simple, ¿quién tiene realmente el control? ¿El que tiene las armas más poderosas o el que tiene la capacidad de cambiar la dirección de los demás? Por lo que está pasando ahora, poco a poco va saliendo la respuesta, que el verdadero poder no solo se mide por la fuerza, sino por la influencia que puedes construir incluso sin pelear. Y mientras más crecen estos movimientos, más claro se vuelve que la manera antigua ya no es suficiente. Ya no solo es cuestión de fuerza, sino de confianza y constancia. Y con cada país que aprende a valerse por sí mismo, poco a poco va cambiando el rumbo del juego. Lento pero seguro, la dirección del mundo está cambiando. Y ahí se verá quién es capaz de liderar lo que viene después.